Y cuando en La Rebotica hablamos del rincón de la psiquiatría, hablamos, como no, del doctor Javier Quintero, jefe de psiquiatría del Hospital Universitario, no sé si Infanta Leonor de Madrid o Infantil de Madrid, porque después de que La Princesa va a ser un hospital para viejos o una residencia para viejos, ¿en qué se va a quedar ese hospital Infanta Leonor? Hombre, yo entiendo que cambiaremos poco o nada. Realmente es un hospital que, como hemos hablado muchas veces en estos micrófonos, lleva 5 años funcionando y funcionando en un nivel de excelencia. Hablábamos de los premios, ¿no? Llevamos 3 años recibiendo premios año tras año, los Best in Class, los Top 20. Realmente es un hospital que cuanto menos se le toque, mejor. Bueno, pues de nuestros problemas a nuestros asuntos, mi querido doctor Quintero. Hemos hablado ya muchas veces del TDAH, aquí del síndrome de hiperactividad y atención, pero ¿tiene un lado positivo ese síndrome? Toda crisis es una oportunidad de mejora, con lo cual al final es cierto que en el trastorno por déficit de atención, como hemos hablado también muchas otras veces, confiere un riesgo evolutivo. Si somos capaces de sobrellevar ese riesgo, que fundamentalmente implica la infancia y la adolescencia, transportado ese momento, pues evidentemente puede significar algunas ventajas cualitativas con respecto a la norma. Ha habido elecciones en Estados Unidos esta semana, doctor, y no ha salido en la campaña para nada un libro de Lara Onos Webb. ¿Usted sabe inglés, Moraguita? Pues no mucho, pero sé el título del libro. A ver, Me lo sé. ¿cómo se sabe el título del libro? Porque The Gift of TDAH, que sería un poco, el gift es el regalo, ¿no? Entiendo yo. Entonces sí, el regalo del TDAH es el título de este libro, de esta autora. Que ha creado más revuelo, Moraguita, que las propias elecciones casi, ¿eh? Realmente la doctora Onos lo que plantea es una visión, a mi juicio o a mi gusto, demasiado optimista, ¿no? Es decir, lo plantea como un regalo. Una cosa es plantear los riesgos y las ventajas evolutivas que puede condicionar tener un trastorno por déficit de atención, y otra cosa diferente es que eso de per se sea un regalo. No es un regalo, no es una gran noticia para una familia que se diagnostica a un niño a los 8 años un TDAH, pero tampoco es una tragedia. Y si somos capaces de canalizarlo bien, será capaz de, en ese escenario a medio y largo plazo, pues enfocar de otra manera su vida y sacar otros partidos a sus cualidades. El problema es que a ese niño sea diagnosticado correctamente, porque si no se le diagnostica, pues en las cárceles hay un montón de gente con este síndrome que no lo saben. Efectivamente, es decir, es cierto que entre los factores de riesgo que condiciona tener un trastorno por déficit de atención está el tener más problemas de conducta y más problemas relacionados con las drogas en la adolescencia y la juventud. Y de eso a que se meta uno en un lío y termine a la sombra, pues es relativamente fácil. Pero del correcto diagnóstico, del correcto tratamiento y enfocarlo de manera positiva, yo creo que es crucial para, sobre todo, cambiar un poco el prisma, ¿no? Es decir, a veces cuando nos sentamos en la consulta explicamos a los padres que nos han traído un niño por determinados problemas, va mal en el cole, no se centra, no se mueve mucho, es impulsivo, lo que fuere, les explicamos, no, pues tiene un trastorno por déficit de atención. Parece que les damos el disgusto de su vida. No, mire, no. Gracias a Dios hemos llegado a momentos, con buen diagnóstico, vamos a poner en marcha un plan de tratamiento específico para esta criatura y vamos a evolucionar con él. Y a medio y largo plazo, lo que dice la doctora Onos es que se puede tener una visión distinta del trastorno. Hay personajes en la historia, como puede ser Michael Phelps, yo creo que el mejor nadador de todos los tiempos, pues evidentemente él reconoció que tenía un trastorno por déficit de atención y al final fue capaz de utilizar una de sus cualidades propias del TDAH, indiscutiblemente con otros talentos adicionales, que si no, no hubiera sido capaz de haber hecho la cantidad de récords en natación que ha hecho, que es la capacidad de hiperfocalizar, y eso lo llevó a la piscina. Y entonces toda la necesidad de exceso de actividad y de hiperfocalización que pueden hacer los pacientes con TDAH en determinadas tareas, este señor lo consiguió enfocar en una tarea y ser el mejor de la historia en esa tarea. Bueno, entonces, doctor Quintero, vamos a tirarnos a la piscina como Michael Phelps. Hablamos del trastorno de atención y de hiperactividad, un factor de riesgo evolutivo, sin duda. Y además aumenta el riesgo de fracasar escolarmente, como nos ha dicho, y de sufrir trastornos de la conducta. Pero aparte de la piscina, ¿qué ventajas puede suponer el superar esa etapa de riesgo? Vamos a poner las cosas en paralelo, me explico. A estos niños les cuesta sostener la atención en una tarea determinada. ¿A qué evolucionan de manera natural y qué es lo que tenemos que intentar potenciar? Pues que esa atención selectiva se transforme en llevar, en lugar de una vía estable, varias vías en paralelo. De manera que es cierto que pierden el rendimiento en una tarea concreta, pero son capaces de hacer varias tareas, no voy a decir que de forma simultánea, pero prácticamente una tras otra. Bueno, pues eso ahora lo trasladamos al adulto. Es cierto que el adulto de repente no es capaz de ejecutar con nitidez durante un tiempo sostenido una tarea, pero es capaz de llevar varios proyectos a la vez. Nosotros necesitamos el 20% del esfuerzo inicial
para hacer el 80% de la tarea, para, digamos, conseguir el 80% del rendimiento, y el 80% del tiempo para finalizar ese 20%. ¿Qué ocurre? Que para mucha gente ese primer 80% es el complicado, es el que es creativo, es el que tiene que organizar las ideas, y en el otro es donde requiere más atención. Bueno, pues este tipo de personas adultas serán capaces de desarrollar diferentes proyectos en ese primer 80%, con un nivel de competencia notablemente por encima de la media. Y ahora que dice de creatividad, doctor, ¿es verdad que quienes tienen este déficit por atención e hiperactividad tienen una mente más creativa, quizá? Tienden a buscar más esa capacidad de asociación. Otro de los personajes históricos que se plantea que tenían un trastorno por déficit de atención era Walt Disney. A mí se me ocurren pocas personas más creativas que Walt Disney. Es decir, Walt Disney en un momento determinado fue haciendo cosas que en su momento no se planteaban. En definitiva, detrás de muchos de los transgresores del momento, vistos con la perspectiva del tiempo, la cosa cambia. Evidentemente había un paciente con trastorno por déficit de atención que era capaz de romper esa línea de la única idea para jugar con varias ideas y asociarlas. Una vez superada la etapa de riesgo, el afectado por el trastorno de atención e hiperactividad puede desarrollar con mayor facilidad las siguientes capacidades. Como nos decía el doctor Quintero, la creatividad. Por la flexibilidad cognitiva encuentra otras vías de hacer las cosas. Tienden a ser más abiertos de mente, independientes y con mayor capacidad para improvisar. Otra capacidad es el entusiasmo y la espontaneidad de estos pacientes. Supone un aprendizaje vital que sirve para ver la vida de otra manera. Y la agilidad mental, porque absorben rápidamente la nueva información y además muestran una buena capacidad de adaptación. Y hay que valorar especialmente su capacidad para la multitarea. Acostumbrados a tener problemas para hacer una tarea, realizan varias de manera simultánea, cambiando el foco de atención de una a otra. Y como le pasaba al nadador Michael Phelps, la hiperfocalización en tareas o proyectos que les resultan interesantes pueden llegar a ser compulsivos, lo que les puede llevar a cotas de rendimiento increíbles. Bueno, doctor, si yo escribo a su Twitter, al Twitter de @drjquintero, y le pongo: ¿cómo contemplo este trastorno que usted dice que se puede controlar sin dejarnos llevar por el dramatismo? Pues yo creo que lo primero, lo decía antes Moraga, que es buscar un buen diagnóstico. Yo creo que la clave fundamental es llegar pronto, llegar a tiempo básicamente, y tener un buen diagnóstico. El diagnóstico del trastorno por déficit de atención no es solo diagnosticar el TDAH, sino también diagnosticar cuáles son las dificultades asociadas, si es aprendizaje, si es conductual, si es regulación social, y a partir de ahí empezar a poner ese traje a la medida que debe ser el tratamiento de todo niño con TDAH. No lo olviden, cualquier duda que tengan, el doctor Quintero está de guardia permanente, no solo allí, en el Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid, que Dios guarde muchos años, también en Twitter. Les recordamos @drjquintero, ahí tienen el Twitter. Cierto, doctor, si yo le escribo 30 tweets en un minuto, ¿qué pensaría? ¿Que soy hiperactivo o que estoy loco? Que tiene usted una agilidad táctil increíble. Pues mil gracias por haber venido con agilidad, pese a la que está cayendo. A ver si podemos mantener en pie esos hospitales. Un abrazo y muchas gracias. Seguro que sí. Muchas gracias, don Enrique.